Ahora sí vamos a dar inicio formalmente a la presente sesión, donde vamos a continuar el desarrollo de la materia de ontología jurídica, la cual pues ya habíamos iniciado. Para iniciar, quisiera hacer una pequeña retrospección, mirar un poco y apuntalar lo que ya vimos en la anterior en cuanto a lo que es esta deontología jurídica, ¿sí? Ya habíamos hablado un poco eh, de todos estos puntos en la anterior sesión. Entonces, vamos a empezar o a continuar y a dejar claro algunas situaciones en cuanto a la materia. Eh, Tenemos que tener claro que cuando hablamos de deontología, vamos a hablar de ética profesional, ya que pues esta es la ciencia que se ocupa de determinadas obligaciones éticas que van a surgir en relación con el ejercicio de la profesión. Por ello, la deontología jurídica va a estudiar y determinar las normas morales que van a regir la actividad de los abogados en el ejercicio de la profesión. Esta va a fijar los límites de la actividad y a su vez pues permite conocer cuáles son las conductas que se deben seguir en cualquiera de las diversidad de casos que se pueden presentar en la vida y en el ejercicio profesional especialmente. Entonces esta es como la que se encarga de formular esos juicios de valor y ello lo hace de la siguiente forma y es re- respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo debe ser el derecho y el ejercicio para que realmente sea justo? Entonces es allí en donde entra esta materia. Por eso en cada una de las áreas y en específico en esta del derecho, pues se van a plantear unos problemas éticos concretos que para que adecuadamente sean resueltos, pues deben requerir de una formación específica y eso es lo que suele denominarse como deontología. Entonces, como la ciencia del deber ser, como esa ética profesional del abogado. Y que evidentemente en las otras áreas también se aplica, como en el área de la medicina, en el campo militar, en el campo contable, en el campo de la enfermería. Y pues sin duda va a hacer que el comportamiento del individuo humano esté muy apegado a ese comportamiento debido profesional. Esto también depende mucho de su educación, de esa educación integral y de lo que es su debida capacitación en valores, que es la que va a permitir hacer la diferencia. Por eso es que existe la necesidad de una sólida formación ética para mantener el ejercicio de nuestra profesión y que ésta esté dentro de los límites de la dignidad. ¿Por qué? Porque el cliente que nosotros vayamos a defender, pues es un ser humano como tal. En principio no es una fuente de ingreso y la profesión como tal hay que verla como un fin en sí misma para crecer, no solamente como un medio para hacer negocio. No, o sea, vamos a tener una contraprestación, pero no lo podemos ver en principio como una forma de negocio. Por eso, evidentemente, como profesionales, podemos vivir de nuestra profesión, pero el tiempo siempre va a demostrar que si lo ejercemos con dignidad, de forma honesta y eficiente, pues se podrá vivir holgadamente de nuestra profesión. También debemos tener claro que lo que es el arte en el desarrollo de nuestra profesión lo vamos a llamar la abogacía. Y esta pues viene a ser como esa institución que es servida por los profesionales del derecho, esos profesionales libres e independientes y que deben consagrarse a la justicia, a la concordia, al consejo y a la defensa de intereses, bien sean intereses privados o intereses públicos, mediante lo que es la aplicación de la ciencia y de las técnicas jurídicas existentes.
Entonces, la abogacía se va a definir a través de un fin. ¿Cuál es el fin como tal? Sería entonces la consagración a la justicia. Por supuesto que en la aplicación o en el ejercicio de de la abogacía trae en la actualidad un reto no menor, ya que si bien es cierto, existen una serie de actividades humanas que si se quiere ha llevado una crisis general en ciertos puntos en la sociedad, pues allí, pues evidentemente la abogacía debe ir muy de la mano con esos principios éticos y morales para la transformación de una mejor sociedad. Bueno, esto lo quería hacer como una especie de cierre o conclusión de que pudiéramos finiquitar esa unidad número uno. Pero pues no vamos a perder mayor tiempo y vamos eh, a continuar con la segunda unidad, la que es referida al campo, que se titula el campo de acción del abogado. Antes de hablar de ello, tenemos que ver por qué está protegido o a través de qué medios está protegido este campo de acción. Por eso vamos a conseguir aquí una serie de protecciones que la ley da al abogado para que ejerza su profesión. Si bien es cierto, el título nos dice y habla de la protección legal, tenemos que estar claros de que vamos a hablar de un marco normativo, que vamos a hablar como tal de todo un ordenamiento jurídico a los efectos de amparar, a los efectos sí, de cubrir a la abogacía de una serie de situaciones y que pues allí van a estar esta serie de instrumentos que van en procura de ello. Por eso pues vamos a comenzar desde la cúspide más alta, como nos hablaba Kelsen, y pues ahí vamos a empezar a ver en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde vamos a conseguir el artículo 2 en donde están los valores superiores de todo el ordenamiento jurídico. Y pues allí, pues evidentemente vamos a ver la justicia como uno de sus valores principales. Y también se proyecta como uno de sus fines, en el cual tiene que buscar el Estado. Por eso él mismo debe crear un Estado de justicia que está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, por los tribunales, por el Ministerio Público, por la Defensoría Pública, por los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, así también el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participen en la administración de justicia y, por supuesto, incluye a los abogados que estén autorizados para el ejercicio. Entonces, desde allí, nosotros como abogados somos parte de este sistema de justicia, el cual desde este reconocimiento que se le da a la Constitución en el 253, pues vienen todas las protecciones que se deben aplicar. También vamos a conseguir la ley de abogados. La ley de abogados es de 1966 y que, si se quiere, este es el instrumento que nos dio el legislador ya desde hace bastante tiempo, en donde se establecieron las bases y todo lo que es ese marco regulatorio del ejercicio de la abogacía, el ejercicio de esta profesión y en donde evidentemente se regulan muchas de las situaciones que se puedan presentar y en donde se propugnan los valores de justicia, de equidad, de lo que es también la aplicación correcta del derecho y de la libertad. Esta ley es la que nos protege y nos permite que no cualquiera pueda ejercer las funciones que habitualmente hace un abogado. Esta es la que evita, por ejemplo, de que los fulanos o famosos gestores puedan hacer las funciones que normalmente son exclusivas para los abogados. Entonces aquí conseguimos todo un marco regulatorio a los efectos no solo del ejercicio, sino también de las indicaciones de cómo se debe ejercer la abogacía
y que se debe mantener siempre lo que es el honor y y la dignidad de la profesión para que podamos ser unos agentes fundamentales en la administración de justicia. Y que también la marca, aquí lo marca mucho la ley de lo que son las asociaciones de profesionales en el área. ¿Para qué? Para que bueno, vayan a desempeñar la función especial de velar por las normas y la ética profesional. Con estas disposiciones que vemos en esta ley, que vamos a conseguir en esta ley, se va a garantizar que que se puedan ejercer las funciones sin ningún tipo de intimidaciones, acoso u obstáculo y que puedan igualmente ejercer la comunicación y los traslados y los viajes de una manera, si se quiere, libre, tanto con el caso de los clientes acá en el país como en el exterior, y se instan a que no estén expuestos ni se sufran persecuciones o sanciones administrativas si no existe un verdadero fundamento para ello. Ahora, sí, dentro de los deberes que nos establece esta ley y el código de ética que también vamos a ver, si se incumple con alguno de estos deberes que se imponen, allí pues evidentemente va a traer unas sanciones como correctivos ante esa falta. Junto a esta ley también vamos a conseguir ese código de ética profesional del abogado, ese código deontológico en el cual pues van a ser de obligatorio cumplimiento para todos los abogados, en donde aquí pues hace una mención de que este se refiere no solo a su vida pública, sino también a lo que es a su vida privada, a los efectos de servir a la justicia y asegurar la libertad para que todas las previsiones o estipulaciones que estén en el código no solo sean del conocimiento del abogado, sino que adicionalmente tienen esa imposición de alertar o en el caso que sea, se vaya a denunciar contra determinado acto. Entonces, no solo es el acto. Entonces, con ese código del 85, vamos a conseguir que nos establecen unos deberes que se deben cumplir, que debe cumplir el abogado. Como por ejemplo, el actuar con honradez, con discreción, con probidad, con eficiencia, también lo que es la veracidad y lealtad, tal como ya lo habíamos visto en la anterior sesión. También se debe mantener en todo momento su integridad como profesional, conservar también su independencia en lo que son actuaciones profesionales, en defender los derechos de la sociedad y de los particulares. Entonces, todo esto, como le comento, para lo que es la realización de la recta y eficaz administración de justicia, para también fortalecer lo que es la fraternidad entre los colegas, existiendo un respeto que debe ser mutuo, con un trato racional, em, que exista la tolerancia entre los mismos abogados. Y muchos se pueden preguntar por qué este código hace mención a lo que son las conductas privadas del abogado. Bueno, en este código se insta a que esa conducta privada se vayan ajustando a las reglas de la dignidad, del honor y de las conductas propias del hombre honesto. ¿Por qué esto viene a ser así? Porque bueno, si bien es cierto, los abogados nos manejamos en un aspecto público, pues también es cierto, em, no es menos cierto que muchas de esas decisiones o muchos de los caminos que se puedan tomar o que pueda tomar un caso, pues también puede depender también de esa vida privada del abogado, ya que si por lo menos o si en público manifiesta ser una persona distinta a la que es en privado, pues evidentemente va a existir una contradicción y va en contra de los valores que nos quiere establecer este código de ética. Aquí vamos a conseguir no solo los deberes para consigo mismo, sino también los deberes que existen con los colegas
los deberes que deben existir con los clientes y los deberes que deben existir con nuestro gremio, con nuestro colegio como tal. Evidentemente, si con la imposición de estos deberes, eh, están allí y que están allí y este no los acata como tal, esto va a traer que evidentemente va a incurrir en unas faltas que dependiendo del tipo que sea, pudiera ser a lo que es también, em, pudiera traer a la que es la comisión de unos posibles delitos desde el punto de vista penal. También vamos a conseguir en el ordenamiento jurídico, en este vamos a conseguir también la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Si bien esta tiene por objeto lo que es el establecimiento de la organización, del régimen y todo lo que es el funcionamiento de esta institución, esta no deja a un lado mm, esa parte de lo que es la protección que se le debe dar al abogado. Y pues allí se establecen una serie de condiciones, como por ejemplo, quién puede ser magistrado, evidentemente pues los abogados que tengan título universitario, que tengan de especialización, de maestría o de doctorado en el área de determinada ciencia jurídica. Por ejemplo, como los requisitos que instaura esta ley. Y también pues nos da una protección en el sentido de que quienes pueden actuar en la sala del Tribunal Supremo de Justicia, quienes lo vayan a hacer, pues tienen que recurrir con la asistencia de un abogado y que cumpla con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico, ¿sí? Esto, la mención de que allí también en esta ley se toma en cuenta para la protección del abogado. Ahora, pasando a lo que es ya el Código de Procedimiento Civil, pues también vemos una serie de disposiciones que va consona con lo que estamos hablando el día de hoy. Allí pues vamos a conseguir que el mismo código nos establece que solo podrán ejercer poder en juicio quienes sean abogados en ejercicio, de conformidad con lo que es esa ley de abogados que acabamos de ver. También vemos que existe la posibilidad de que, dependiendo del caso, en cualquier estado de un procedimiento judicial, pues el abogado pues, pueda estimar sus honorarios. Es decir, puede indicar que determinadas actuaciones que han hecho en X o Y causa, procedimiento judicial, pues, o en un juicio como tal, entonces que esas actuaciones que ha hecho allí, pues evidentemente tienen un valor y a través de ello, pues está aquí el derecho a exigir ante un tribunal para que sea reconocidas esas actuaciones y obtener el pago de conformidad con la ley de abogados. Este código también me establece unos deberes, no solo para los abogados o por los apoderados o para las partes. Aquí establece unos deberes el que siempre se deben exponer los hechos de acuerdo a con lo que es la verdad. También, pues no se deben interponer cualquier tipo de pretensión o alegar defensas cuando se tenga conciencia de que no existen los fundamentos para ello. También dentro de esos deberes es que no se deben promover pruebas ni realizar actos que sean inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que se está sosteniendo. ¿Esto por qué? Porque si de repente las partes van a actuar con algún tipo de mala fe o con lo que se llama con esa temeridad, pues serían responsables de daños y perjuicios que estén causando. Entonces allí surgiría una pregunta. ¿Cuándo se está actuando con mala fe o con temeridad? Entonces allí el código nos indica que esto va a ocurrir cuando maliciosamente se estén alterando u omitiendo hechos esenciales, se estén omitiendo hechos en esos juicios. Entonces, también cuando se está produciendo, cuando se está
se están deduciendo en el proceso algún tipo de protección, algún tipo de defensa, bien sea de manera principal o manera incidental, y que no tenga ningún tipo de fundamento. Entonces allí también estamos allí en presencia de ello. Y también cuando se está obstaculizando como tal de una manera muy visible, de una manera muy reiterada, lo que es el desenvolvimiento normal del proceso. Entonces, bueno, esto allí. Aquí también vamos a ver unos artículos interesantes referente al tema de cuál es el límite para ejercer la cobranza y referente al procedimiento que es referido al procedimiento de retasa que está programado para una posterior actividad. Pero aquí en este código adjetivo vamos a a conseguir una serie de importantes disposiciones que nos van a ayudar en el ejercicio de lo que es la abogacía. Así entonces vamos viendo la importancia de este código para lo que es la protección de lo que es nuestro ejercicio. También vamos a conseguir la ley orgánica del trabajo, los trabajadores, en la cual pues vamos a ver una disposición como lo es el artículo 7 de los servicios profesionales. Con esta disposición pues se trata de dar un marco regulatorio de lo que van a ser esos servicios que son prestados no solo por profesionales del derecho para el ejercicio de la abogacía, sino también de lo que son las demás profesiones o cualquier persona que esté contratada y que vaya a realizar un trabajo y que tenga una profesión. Entonces aquí nos va a establecer este artículo y la protección en esta ley en el sentido de expresar que se pueden contratar a través de honorarios profesionales estos tipos de trabajadores profesionales, en el cual evidentemente van a tener derechos y obligaciones que son determinadas por las leyes de cada uno de los ejercicios profesionales que correspondan, siempre y cuando éstas no vayan a desmejorar la normativa que rigen la relación laboral. Y en este sentido, pues nos dice la ley que van a estar igualmente amparados por lo que es la legislación del trabajo y por la seguridad social en todo aquello que le vaya a favorecer en ello. Y hace una aclaratoria que ese concepto de honorarios, que es el pago que se recibe por la actividad realizada por estos profesionales, que estos honorarios van a considerarse o van a ser dados por satisfecho cuando se dé ese pago, y pues entonces allí se entenderá satisfechos esos beneficios derivados de la relación de trabajo, salvo algún convenio expreso que esté en contrario a ello. Entonces aquí tenemos que tener claro dos situaciones. Puede darse un tipo de relación laboral que es la que por excelencia se da la relación de trabajo, que es que lleva una subordinación. Es decir, que existe una manifestación de órdenes, una manifestación de muy estrecha cercanía con ese trabajador, el cual pues va a manifestar de que existe una relación laboral como tal. Debemos recordar que en estos casos se debe existir la prestación de un servicio con una persona natural que es recibida para otra persona, que puede ser natural o jurídica, y en la cual evidentemente va a existir una dependencia, y a raíz de ello, pues por esa labor realizada puede ser remunerada la persona que la realiza. Por eso esta ley me establece una presunción en el sentido de que siempre se va a presumir la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio de trabajo y quien la va a recibir. Por supuesto, esto es una presunción juris tantum, la cual evidentemente admite prueba en contrario para desvirtuarla como tal. Esto lo vamos a conseguir en los artículos 35 y 53 de la LOT, la Ley Orgánica del Trabajo
los trabajadores, las trabajadoras. También se pueden presentar casos en los que existen servicios profesionales en los cuales no se dé esa subordinación, esa ligadura que ya hablamos, esa dependencia que pueda existir entre quienes están prestando un servicio y quien lo está recibiendo. Y pues en estos casos se puede dar mucho lo que es la práctica de los trabajos o de los servicios profesionales que pueden prestar algunos y con unas características que son muy especiales y que, si se quiere, no son continuas en el sentido de que es una relación que pueda llevarse por un tiempo corto, por algunas tareas específicas, en las cuales, pues evidentemente, se pagan unos honorarios profesionales y no se da la relación de trabajo tal y como lo establece la ley orgánica del trabajo. Entonces, esto para tener allí en retrospectiva y que podamos ver cómo en el campo de acción del abogado, pues vamos a conseguir esa serie de protecciones del ordenamiento jurídico laboral. Em, bueno, esto en cuanto a lo que es todas estas protecciones. Vamos a tratar aprovechando que tenemos algunos minutos aún, vamos a seguir desarrollando el contenido programático para eh, que vayamos aprovechando el tiempo y ir acumulando si existe algún tipo de dudas y vayamos en la próxima sesión también finiquitando esa situación. Entonces, en la siguiente unidad vamos a ver también lo que son los honorarios profesionales. Aquí vamos a ver, vamos a mirar cuál es su definición. Primero podemos decir que esta palabra se usa como una reliquia de la tradición forense de los romanos, ¿sí? Evidentemente ha cambiado un poco su sentido en lo que es el mundo contemporáneo, después de lo que fue la evolución, de donde viene el origen, de lo que es la semántica como tal, de la que se le daba en Roma y de lo que es hoy en la actualidad la misma palabra. Antiguamente, honorarium se comenzaba diciendo como por una referencia que se hacía por un servicio de defensa que se ejercía bajo un uso forense y que era básicamente gratuito. De allí pasó a justificarse una profesión y ampliarse a las clases sociales de que se podía proceder a utilizar los honorarios para los abogados. Ello conlleva una justificación de unas remuneraciones que son exigibles, como pudiera ser un contrato. Y también pues allí pues se estipulaba que por el trabajo ejercido por los abogados debía cobrar por su oficio y tener una contraprestación, una remuneración que evidentemente no podía ser gratuito. Entonces, el trabajo del abogado debe tener una justa retribución, aunque allá se utilizaba como el nombre, que el nombre derivaba del honor, porque pues el abogado recibía como tal esos honores y que no se quería ver como una mercancía. De allí es donde parte este nombre. Pero tenemos que tener claro que se le llama honorarios a lo que es la retribución que se recibe por un trabajo a quien ejerce o practica una profesión o cualquier arte liberal. Este va a llevar implícito el concepto de una retribución que se da y recibe como honor dada a la jerarquía de quien ejerce la tarea específica y que dependiendo de ello también va a ser remunerado. ¿Qué ocurre con los honorarios? Siempre puede haber alguna confusión, alguna disputa de cómo puede ser establecida la cantidad de los mismos. Evidentemente existen algunas normas que deben ser consideradas, bien sea en una aplicación general o específica
de un sistema legal para establecer los honorarios. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los abogados deben siempre cuidar que su retribución no sea ni muy pequeña ni por exceso, pues ambos modos serían contrarios a la dignidad profesional. Entonces aquí tenemos un pequeño dilema de que aquí hay una media, por llamarlo de alguna forma, porque si te excedes, estás siendo antiético. Y si estás por debajo del mínimo, pues también estás incurriendo en esa antiética. Entonces allí es donde entran las estipulaciones establecidas en la normativa a los efectos de determinar estas situaciones. Al respecto, el artículo 47 del Código de Ética Profesional del abogado venezolano nos indica que cuando se van a estimar los honorarios, el abogado debe considerar cuál es el objeto esencial de la profesión, que en sí es el de servir a la justicia y pues colaborar en lo que es su administración. Esto sin hacer comercio de ella. Tienen que fijarse en este detalle. Se hace siempre mención desde dónde parte este tema, de dónde está el origen de los honorarios. Allí siempre se ha hablado de que no se quiere llevar a un mercantilismo. De aquí vuelve y nos recalca que lo que se quiere evitar, que se quiera ver solo como un comercio. Entonces es aquí en donde entra estas regulaciones. Ahora, la ventaja o la compensación, cuando sea indudablemente lícita lo que se va a reclamar, pues ya tenemos que tener claro que para constituir honorablemente un factor determinante en lo que son los actos profesionales, pues se debe cuidar de esa retribución. Es que esa retribución no sea ni que no sea pequeña ni que se vaya por exceso, como ya se comentó. Entonces, en esas normas orientadoras de los honorarios mínimos, se van a establecer una serie de criterios para determinar los honorarios. ¿Cuáles pudieran ser estos criterios? Pudieran ser, si se quiere, la complejidad o dificultad de un determinado asunto, también el interés patrimonial que esté en juego, el interés moral u honorífico, y también ver cuál es el trabajo profesional que se realiza, la intensidad, la dedicación, también el grado de especialización que se requiere en la elección de los abogados y que pues para determinada profesión, y en este caso digo los abogados, pero en cualquiera de las materias aplica estos conceptos, pero pues debe tenerse en cuenta esa categoría profesional y en este caso de tomarse en cuenta la categoría profesional del abogado, también la economía del cliente, la posición social, no solo del cliente, sino del abogado, y el código de ética y el reglamento de honorarios mínimos nos señalan esa situación. Primero, importancia de los servicios. Segundo, cuantía del asunto. Tercero, el éxito obtenido y la importancia del caso. Cuarto, la novedad o dificultad de los problemas jurídicos que se están discutiendo. Quinto, su experiencia y reputación. Sexto, pudiera ser también lo que es la situación económica del cliente, tomando en consideración que pudieran ajustarse los honorarios. Como séptimo, la exclusividad que se requiera y el impedimento de patrocinar otros asuntos. Octavo, si esos servicios que se van a prestar son eventuales o son fijos o son permanentes o no, ello allí también influye. Noveno, la responsabilidad que se deriva para el abogado en relación con los asuntos que está llevando. Décimo, el tiempo requerido en el patrocinio y también lo que es el grado de participación del abogado en el estudio en cuanto a lo que es el planteamiento y desarrollo de ese asunto. También en caso que si los abogados ha procedido como un abogado consejero del cliente o como apoderado, eso hace una diferencia. Si ya es apoderado como tal, pues es diferente, o si simplemente es un asesor o un asistente previo,
Entonces, evidentemente allí varían las condiciones para los honorarios. También lo que es el lugar donde se han generado esas actuaciones o la prestación de los servicios. Si ha ocurrido en el domicilio o fuera del domicilio, eso es importante. Si está en el domicilio, pues causa unos honorarios. Si está fuera del domicilio, pues evidentemente los honorarios van a variar. De esto tenemos que tener muy en consideración que por eso se hace un establecimiento de aranceles mínimos. ¿Por qué? Para evitar todo lo que es la competencia desleal, también para evitar una fijación ilícita y por eso se establecen esos mínimos. Ahora, ¿cuándo se puede decir que se está fijando efectivamente estas regulaciones? Bueno, teóricamente el mejor sistema es señalar no solo los mínimos, sino también los máximos. Y por otra parte, de que exista una debida vigilancia por parte de los colegios, por parte de la federación, en este caso de abogados, evidentemente, de que estos verifiquen las diversas formas de establecer límites en los aranceles. Bueno, esto para dar este pequeño preámbulo, si se quiere, de cómo está regulado el tema de los honorarios profesionales, dar un pequeño abreboca, aprovechando que teníamos aquí unos minutos para que vayamos allí empezando a tomarle, a darle un poco de color a esta unidad 3. Pero pues con este abrebocas sí vamos a ir finalizando la presente sesión, recordándoles que estamos completamente a sus órdenes para cualquier pregunta, duda al respecto en la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, al cual gustosamente les puedo atender a través de la mensajería instantánea. Como les digo, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión y en la próxima sesión que será coordinada de manera sincrónica. Nos veremos allí. Muchas gracias y hasta luego.